Dios lo bendiga en este día. Es una bendición más el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En Esdras capítulo 7, verso 10, la palabra del Señor va a decir así: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios y así cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si nosotros vemos aquí primeramente el contexto de por qué Esdras estaba escribiendo, o esta actitud que le llevó a poder estudiar la ley del Señor, es porque por muchos años el pueblo de Israel estaba viviendo en desobediencia. Este pueblo de Dios, que había visto las maravillas de Dios, muchas veces le estaba dando la espalda al Señor. Este pueblo de Dios siempre estaba tras los ídolos que ellos mismos habían creado y se habían apartado de la presencia de Dios. Este pueblo necesitaba nuevamente ser restaurado. Este pueblo nuevamente necesitaba ir a la ley. Y es por eso que Esdras, primeramente lo que hizo es, Esdras había preparado su corazón. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender como un principio para que nosotros podamos, si queremos aprender de Dios, queremos leer la palabra de Dios, queremos ser usados por el Señor, primeramente debemos de preparar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Está como esa tierra fértil para poder sembrar ahí las semillas y ahí pueda germinar las flores, las plantas, los frutos. ¿En qué tierra o cómo está nuestro corazón? ¿Está un corazón dispuesto a poder escuchar, aprender de la palabra de Dios? ¿Cómo está? Pero Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para estudiar la ley de Dios. Este hombre de Dios, primeramente, antes de estudiar la ley de Dios, había preparado su corazón. Su corazón tenía que estar conectado a la voluntad de Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que estar conectado al corazón de Dios para que nuestro corazón esté preparado para poder estudiar la palabra de Dios. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de hombres dispuestos que quieran preparar sus vidas, que puedan estar apartados de todo mal, vivir una vida íntegra solamente al servicio de Dios. Este pueblo de Israel solamente había aprendido a poder recibir de Dios, pero no a servirle. Ese era el mayor problema del pueblo de Israel. Hoy en día también mucha gente solamente se dedica a pedirle todo a Dios, pero ninguno prepara su corazón para poder seguirle o servirle. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios. Este pueblo tenía que conocer la ley, tenía que volver nuevamente al Pentateuco. Tenía que nuevamente conocer lo que estaba estipulado de parte de Dios, qué es lo que quería, cómo el pueblo debía de conducirse. No solamente para estudiar la ley, sino para cumplirla. Ahí está el talón de Aquiles de muchos. Yo también me incluyo. El problema de muchos cristianos, cabe decir, de todo el mundo, uno de los problemas mayores es que podemos saber mucho, pero lo estamos cumpliendo, lo estoy cumpliendo yo. La palabra de Dios en Santiago dice: no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Vivir lo que predicamos. ¿Estamos viviendo lo que predicamos? Yo me incluyo también, yo me incluyo. Muchos siervos de Dios también se dedican a estudiar y a predicar,
para que el pueblo de Dios sea lleno de conocimiento de Dios. Pero muchas veces, ¿cómo están los corazones de los siervos? ¿Están viviendo lo que predican también? Así como nosotros, que no somos pastores, pero somos siervos del Señor, que estamos al servicio de Dios, tenemos que también preparar nuestro corazón. No solamente prepararlo, sino estudiar. ¿Para qué? Para poder cumplir lo que dice la palabra de Dios. El Señor habla a mi corazón. El Señor habla a tu corazón. Yo te pregunto, pastor, siervo de Dios, ¿estás cumpliendo, haciendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estoy viviendo yo? Obviamente que, sinceramente, que muchas veces no estamos viviendo lo que predicamos. Y esto nos anima a que cada uno de nosotros vivamos una vida íntegra delante del Señor. Y en cada momento debemos de acercarnos a Dios con un corazón sincero, arrepentido, decirle: Señor, toma mi corazón, te doy mi corazón, te doy mi vida para que tú hagas como es el alfarero que trabaja con el barro y forma un utensilio hermoso y bello. Dios trabaja así en nuestras vidas. No solamente este hombre Esdras había estudiado la ley, sino tenía que cumplirla. ¿Por qué tenía que cumplirla? Tenía que ser ejemplo. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para enseñar a quién? A Israel. ¿Qué cosa tenía que enseñar? Sus estatutos y decretos, lo que el Señor había puesto ahí en la ley. Cada uno debería de vivir como decía el pueblo, o sea, en el tiempo de Israel, como decía la ley. Hoy en día la palabra de Dios, ya no está la ley, sino está la palabra de Dios, la Biblia, manual de vida para cada uno de nosotros. La única autoridad en la cual nosotros debemos de regirnos y ahí defender nuestra fe, la verdadera fe en Jesucristo, no una fe humana, sino la palabra del Señor. Para eso estamos muchas personas, para poder compartir la palabra y puedan ellos acercarse a Dios, no acercarse al ser humano, porque nuestro fin, nuestro propósito es que las personas puedan acercarse, aunque sea de los 10, uno pueda acercarse a Dios y decir: Señor, cuánto yo me había equivocado, cuánto yo andaba en mi necedad, andaba en mi pensamiento siguiendo a una religión. Trataba de cumplir las enseñanzas que me decía la religión, pero Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios, no solamente para estudiarla, sino para cumplirla. Y una vez que la haya cumplido, este hombre de Dios, ¿qué estaba haciendo? Tenía que enseñar al pueblo de Israel para que vuelvan nuevamente a sus estatutos y decretos. Cada uno de nosotros tenemos esa misión de poder meramente estudiar la palabra de Dios. Antes de eso, preparar nuestro corazón, ¿cómo está? Estudiarla y cumplirla. Y una vez que nosotros lo hacemos en nuestra vida, ahí sí compartir la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes con Dios, pero sabemos de que Dios siempre sabe con qué intención lo hacemos. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él de todo corazón. El Señor quiere llegar a tu vida a través de su palabra. Y el trabajo para poder convencerte a ti es del Espíritu Santo. No son mis labios, no somos nosotros, no son los pastores quienes convencen. El único quien convence y hace la obra es el Espíritu Santo. Es el trabajo de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor, somos colaboradores de Dios para poder compartir la palabra de Dios. Si tú quieres volver nuevamente a la palabra o quieres aprender la palabra de Dios, prepara tu corazón. ¿Cómo está? Si tu estado dice que tú te consideras una persona que Dios no te va a perdonar, sí, Dios te va a perdonar. Mientras que tú te acerques de todo corazón, con un corazón sincero, Dios te va a perdonar. No solamente te va a perdonar, sino te va a limpiar de toda maldad y te va a hacer un hombre
nuevo. Y eso es lo que el Señor hace en la vida de muchas personas. Como decía Jesús, el que tiene oído, oiga. Dios te bendiga, y esta es una oportunidad más para mí, para ustedes, para que nosotros podamos primeramente preparar nuestro corazón, estudiar la palabra de Dios, así enseñar, pero con el ejemplo. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Porque nosotros pasamos por la radiografía de Dios. Él sabe en qué estado estamos. Y el mejor instrumento que Dios usa es la palabra de Dios, que es espejo para nuestra vida. Ve nuestra condición, cómo estamos nosotros. Nosotros podemos engañar a muchas personas y decir, sí, yo estoy bien, aleluya, amén. Pero realmente Dios sabe cómo estoy yo y cómo estás tú. Así que acerquémonos a Dios siempre de todo corazón. Y si tienes que pedirle perdón y arrepentirte y pedirle perdón, hazlo. No esperes acumular muchos pecados. No esperes que el tiempo pase. El Cairo de Dios está sobre tu vida, y el Cairo es una oportunidad a favor tuyo. No lo pierdas, esta oportunidad. Dios te bendiga.